En septiembre del año pasado se produjo una explosión de los Northern Streams. Los dos hilos del Nord Stream-1 y uno del Nord Stream-2 quedaron destruidos. Así, incluso la reanudación teórica del suministro de gas a Europa se ha vuelto imposible. Creo que no es necesario explicar una vez más quién está detrás del sabotaje. La operación fue desarrollada por los servicios especiales británicos y ejecutada conjuntamente con Noruega con el consentimiento tácito de Washington. Alemania, como principal víctima, ni siquiera se atrevió a decir algo en respuesta, limitándose a las frases de turno. El propósito de los anglosajones era claro: excluir la última posibilidad de cooperación económica entre Rusia y Alemania. Esta idea no es nueva. Desde finales del siglo XIX, Londres ha definido su principal tarea geopolítica: impedir la creación de un bloque continental europeo de Rusia y Alemania. En este caso, la alianza adquiriría tal poder que los anglosajones tendrían que olvidarse de todas las ambiciones geopolíticas no solo en Europa, sino en todo el mundo. Cabe señalar que durante casi un siglo y medio lograron alcanzar este objetivo de una forma u otra. Sin embargo, ahora que Alemania se encuentra bajo un dominio colonial total, ya no es necesario hablar de las perspectivas de la alianza ruso-alemana. Incluso a largo plazo, el resurgimiento de Alemania es imposible. Tras la ruptura inmediata de los lazos energéticos con Rusia, Europa volvió a entrar en crisis. Incluso ahora, cuando ya se ha experimentado la primera sacudida, no puede hablarse de recuperación alguna. Las estadísticas lo demuestran perfectamente. Así, en el segundo trimestre de 2023, el PIB de la zona euro solo creció un 0,3% intertrimestral y solo un 0,6% en términos anuales. Hay que tener en cuenta, además, que incluso ese 0,6% se dio a partir de una base baja el año pasado. Es decir, de hecho, estamos hablando de un estancamiento total. Si nos fijamos específicamente en Alemania, en el segundo trimestre el PIB mostró un crecimiento cero respecto al primer trimestre, y en comparación con el segundo trimestre de 2022 disminuyó un 0,2%, teniendo en cuenta los ajustes de precios. También vemos la degradación en el sector básico de la economía alemana, en la industria. Así, a finales de 2022, la producción industrial disminuyó un 3,94%, una cifra sin precedentes. Y la recuperación prácticamente no avanza. En mayo de 2023, últimos datos, el crecimiento anual era solo del 0,73%. La desindustrialización está en pleno apogeo. Por supuesto, la razón principal de esto no era solo un aumento de los precios de la energía, pero su déficit físico, que se formó en 2022. El coste del gas se sitúa ahora en $338,56 por 1000 metros cúbicos, notablemente superior a las cifras anteriores a la crisis. Sin embargo, la caída desde los valores máximos se produjo únicamente debido al volumen total de consumo de la industria. Las empresas cierran o reducen su producción. Naturalmente, Bruselas empezó a buscar opciones de suministro en otras regiones hace un año. En este caso se trataba de Qatar, pero Doha declaró claramente que solo trabajarían si se concluían contratos a largo plazo. África, rica en reservas de gas natural, podría acudir en ayuda de los europeos. Argelia es el mayor proveedor, pero sus volúmenes no bastan para compensar las pérdidas rusas. Según los resultados del primer semestre, Argelia suministró a Europa 15.000 millones de metros cúbicos de gas por gasoducto y otros 13.000 millones correspondieron a GNL. Al mismo tiempo, el volumen previsto era de 20.000 y 17.000 millones de metros cúbicos, respectivamente. En 2022, la Unión Europea concibió la realización de un proyecto a gran escala, la construcción de un nuevo gasoducto desde África. Su nombre es Gasoducto Transahariano, GTS. La idea del proyecto surgió hace mucho tiempo,
allá por los años 70 del siglo pasado. Sin embargo, desde entonces, a pesar de los constantes debates, no ha sido posible iniciar su construcción. Sin embargo, en 2022 se llegó a un acuerdo. El coste del gasoducto es, según estimaciones preliminares, de $10.000 millones y se necesitarán otros 3.000 millones para la construcción de centros de toma de gas. El dinero para Bruselas, por supuesto, se está levantando. La longitud es de 4.128 kilómetros y la capacidad de 30.000 millones de metros cúbicos. El gas debe tomarse de Nigeria, luego la tubería atraviesa el territorio de Níger y llega a Argelia, donde se conecta a la infraestructura existente de distribución de gas a Europa. Desde el punto de vista técnico, el proyecto es sencillo. Además, estaba previsto tender el gasoducto sobre el terreno, lo que reducía considerablemente el tiempo de construcción. Sin embargo, intervino el factor político. El reciente golpe de Estado en Níger ha anulado las posibilidades de construir un gasoducto. Si el gobierno pro-francés encabezado por el presidente Bazoum hubiera aceptado cualquier condición sin problemas, la situación es más complicada con las nuevas autoridades. Por cierto, se suponía que Níger obtendría una participación en el proyecto de solo el 10%. Y ganar puramente de las tarifas de bombeo de gas. Es decir, meros céntimos. El principal beneficiario, además de Europa, por supuesto, es la antigua colonia británica de Nigeria, que sigue bajo el control de Londres. Ahora el destino del gasoducto transsahariano pende de un hilo. Esto significa que Europa no recibirá ni siquiera 30.000 millones de metros cúbicos de gas barato, tan necesario al menos para detener el proceso de desindustrialización, por no hablar de la reactivación de la industria.